Hola, buen día a todos. Hoy les hablaremos sobre el guión o libreto radial. ¿Qué es? Es simplemente un esquema de ideas donde se anotan datos, se anotan cifras de lo que no queremos olvidar, se brindan pautas para hablar a partir de ese esquema. En la radio el control del tiempo es importante y tiene que estar escrito porque si el programa dura una hora, el guión debe estar durando una hora con todo lo que tiene que tener, músicas, cortes, pautas, el diálogo. Cuando se for, Mayormente las emisiones de la radio se emiten bajo base del texto escrito, pero cuando el formato es más complejo, como varias voces, más dramatizaciones, más diálogo, intervención de otras voces, música, sonido, el guión siempre va a ser indispensable en esas ocasiones. Y existen 4 principios básicos para la elaboración, que es el esquema previo, la redacción, la lectura crítica y la diagramación del guión. En el esquema previo se debe investigar sobre el tema, leer los libros, leer los artículos, consultar especialistas que sepan del tema. Otra fuente de información sería lo que pasa en nuestro alrededor, la vida misma, donde podemos conversar con la gente y se puede reflexionar. Se hacen notas y puntos con los puntos centrales del tema del que se va a desarrollar. Vamos a reunir los datos, los ejemplos ilustrativos, los casos y hechos reales que se tomaron en cuenta. Ya con esta información seleccionada y que está ordenada, recién se elabora la sinopsis. La selección de contenido, en esta parte se debe determinar cuál es el contenido debe estar con claridad, el mensaje central que queremos comunicar, tener las ideas claras de lo que queremos decir, lo que queremos transmitir a la audiencia, determinar las ideas centrales del tema. También debemos tener en cuenta que nunca se debe tomar en todo, dar la información sobre el tema, toda la información sobre el tema, sino que debemos simplificar y hablar de las cosas más importantes del tema. Debemos elaborar un esquema breve de borrador para ahí aclarar cómo se va a empezar, qué se va a poner después y cómo va a ser la conclusión del final. Y para eso se debe dimensionar todos los tiempos. Ya en la redacción, en la redacción implica el estilo, el lenguaje, la sintaxis, la puntuación, el uso de las preguntas, el dominio de los recursos técnicos, la exigencia del oficio. En el estilo podemos ver que debemos tener un estilo coloquial, debemos visualizar en la emisión radial como un ámbito pequeño e íntimo que debe llegar solo a nuestra audiencia. Para eso debemos comunicarnos de la forma de que nuestra audiencia se comunica, ya que no debemos de hablar de temas técnicos o científicos si nuestra audiencia no sabe, no interpreta de esa forma. En el lenguaje hablado es diferente al escrito y nosotros debemos tener un estilo y una naturalidad a la hora de leer el diálogo, de leer el guión y hablarlo en el programa. Para eso debemos hablarlo y luego escribirlo, luego escribir el esquema, el guión. En la sintaxis debemos saber redactar bien, saber bien las puntuaciones, dónde deben ir, simplificar el tema de lo más importante. Ya en la puntuación debemos saber que existen puntuaciones gramaticales fonéticas y prosódicas y que en la radio se usan ambas. Debemos tomar en cuenta que poner el exceso de comas exceso de comas en el guión no sonará bien, no sonará bien y lo que queremos transmitir es una información natural, un diálogo natural a la audiencia. Y para eso debemos usar mejor puntos en vez de comas. También podemos dejar frases inconclusas y se pone con 2 puntos. En el guión, en el guión de radio también puntuamos de forma fonética y no gramatical, debemos tener también ese en cuenta. En el uso de preguntas, en la radio se usa mucho la interrogación, se puede dejar preguntas flotando en el aire para que el oyente las responda y las pueda reflexionar e interpretarlas. En los momentos decisivos, el, el guión tiene 2 momentos decisivos, que sería en el comienzo y en el final. En el comienzo debemos comenzar con algo que se familiarice con el oyente, con la audiencia que tenemos, que nos está escuchando. No podemos comenzar hablando de manera técnica, científica o como sacado del internet de una información de un libro. Debemos comenzar a hablar con un cuento, con una anécdota sobre algo que le pasó a alguna persona, que va referente al tema, que lo lleva al tema que queremos hablar. Y al final, que debe ser vigoroso, debe ser breve, debe estar bien comprendido y debemos saber que el mensaje que queríamos transmitir se comprendió y lo entendieron bien. En el dominio de los recursos técnicos, el guionista debe indicar con precisión dónde van los sonidos, los comentarios, dónde va la música, debe ambientar el escenario y para eso debe conocer todo con claridad.
porque si no conoce de esta parte no sabrá interpretar el diálogo y el mensaje que se quiere transmitir, pero si la música es diferente, el sonido no va de acuerdo al tema, dará otro mensaje en lo que quiere transmitir, que no va con el tema. La exigencia del oficio. Uno no se debe conformar con la primera versión escrita que tenemos, se vuelve a rehacer, debemos dar a conocer el guión a otras personas, nuestros colegas, compañeros, para ver si ellos lo pueden interpretar de la misma forma que nosotros lo hemos hecho. Si no, deberíamos cambiar, rehacer para la interpretación de todo. La lectura crítica. Si queremos formar conciencia crítica en el oyente, lo primero es problematizarnos nosotros mismos y cuestionarnos nosotros mismos para recién hablarlo con nuestra audiencia. En la vigilancia de los objetivos tenemos que revisar el esquema para ver si hemos sido fieles a lo que queríamos transmitir, preguntarnos si el mensaje que queríamos transmitir lo hemos logrado, lo pudimos transmitir y ha sido correctamente, fue un buen logro, dio a reflexionar a la audiencia. Debemos tener también en cuenta debemos también tener en cuenta de los mensajes secundarios que pueden ser que nosotros hemos transmitido bien la información, pero el sonido o la música no iba de acuerdo al tema y se podría interpretar de diferentes formas, así que ya habría otro mensaje secundario al principal que deberíamos transmitir y que no concuerda con el tema. ¿Cómo se diagrama el guión? La función del libreto o el guión, como ya lo hemos dicho, es algo más que un texto, es una estructura auditiva codificado por escrito. Normas para el diagramado. Debemos tener en cuenta que el libreto o guión está dividido en 5 columnas. La primera columna, que está al lado de la izquierda, es la numeración, que nos indica el orden donde va yendo todo lo del guión. Al lado está el nombre de los personajes, está el control, están los locutores, y hay locutor número 1, locutor número 2, los invitados. ¿Qué es el control? El control se dice, cuando se desea indicar una inserción de música o sonido, se pone control en esa parte. Ya en la siguiente columna del medio se pondrá cuál es la música que queremos transmitir o el sonido que queremos transmitir en ese preciso instante, y también el locutor, lo que va a decir, el diálogo que dirá, irá en la columna del medio, como también el de los invitados o el de los personajes. En la cuarta columna indica también indica el tiempo de la pieza en mención. Supongamos que el locutor, en todo el diálogo que habló en la primera parte, la primera oración, duró 30 segundos. Entonces ese es el tiempo de la pieza del locutor. El siguiente locutor o el invitado duró otros 35 segundos y así va en la columna yendo. Y la última columna indica el tiempo total de la suma de todas las piezas. Por decir, el locutor, como dijimos, el primer locutor duró 30 segundos y el invitado duró en su diálogo 35 segundos, entonces serían en total 65 segundos. Y así va sumando todo hasta llegar a la hora completa de los 60 minutos que dura el programa, o la media hora que duraría el programa, dependiendo a eso. También debemos tomar en cuenta, igual que en la columna del medio, se ponen en el diálogo, digamos, de los personajes, se pone si va a estar en primer plano o en segundo plano. El primer plano es cuando se escucha, digamos, lo que va a decir se escucha bien cerca, y el segundo plano es lo que se escucha a lo lejos. También en esta columna, en las oraciones, los diálogos que expresan los personajes, los locutores, en los personajes, se pone entre paréntesis si el personaje tiene que aumentar la voz, aumentar el volumen de la voz, gritar, se pone entre paréntesis, o hablar de forma triste. Todo eso va en paréntesis y subrayado. Para el que lo que está leyendo ya debería saber cuál es la interpretación a la hora de hablar, cómo debería hacerlo. Y ahora, el reparto. Al comienzo del guión, el autor pone una lista de los locutores y los personajes que van a intervenir en ese guión. Y así se orientaría mejor al director, a los intérpretes,
la descripción de cada personaje, se debe decir también la descripción de su personaje, su edad, su pensamiento, de cómo piensa, cómo actúa, su modo de hablar, su nivel sociocultural, el acento que tiene cada personaje y otras características que tienen o que las tienen. Ahora, el guión de una charla o monólogo. Para, para este guión existen algunas pautas que debemos saber, como ser la claridad. La claridad, el charlista, por su parte, ellos no pueden hacer ninguna pregunta para aclarar posibles dudas, ni pedirle que repita alguna frase. Entonces lo que deben hacer es siempre reforzar lo que dicen, para que la audiencia sepa y vuelva a entender de lo que se trata el tema, de lo que se está expresando y lo que se está transmitiendo con claridad. También debemos tener en cuenta la simplificación. Debemos escribir las charlas para motivar y no hacerlas como una exposición, sino algo fluido, un diálogo bien normal, con naturalidad. Debemos ser también simples a la hora de este guión, estos diálogos. Y también no debemos caer en la trivialidad ni en la superficialidad en este tema que estamos transmitiendo a la audiencia. También tenemos que tener la motivación y es importante que las primeras frases sean decisivas para que la audiencia capte desde el comienzo y tenga mayor interés del oyente. Y así van a seguir escuchando y atendiendo al tema que estamos transmitiendo en el programa. La ejemplificación. Esto es siempre va a valerse siempre de ejemplos. Hay que darlos con abundancia. Debemos humanizar nuestro tema con cuentos, con hechos reales, con anécdotas, con todo eso que atrae al oyente. El lenguaje. Siempre debemos emplear un lenguaje que es popular en la zona en nuestros oyentes. No de forma científica, no de fórmulas químicas, sino que el oyente sepa interpretarlo, sepa de esa comunicación que queremos dar y si no lo sabe no nos atenderán y se aburrirán del tema que estamos transmitiendo. Debemos tener una sintaxis con frases cortas y frases directas. Y como hemos dicho, el estilo debe ser coloquial e informal, personalizar la charla, dar calidez, que uno pueda hablar el oyente quiere que uno le transmita como si estuviéramos hablando con ellos mismos, charlando con ellos mismos de los mismos temas que saben o quieren saber y entenderlo e interpretarlo correctamente. Debemos tener en cuenta también la modestia. No debemos adoptar un tono de superioridad, de que nosotros sabemos más que nuestra audiencia. Debemos estar en comunicación con ellos de que también nos costó aprender las cosas que estamos informando y convencerse de las cosas que ahora estamos dando a conocer. Siempre debemos reiterar todo lo que decimos para que el oyente siga la información que queremos transmitir y no se quede en el olvido. El monólogo dramático. Es una charla que hablamos directamente al oyente, pero también con una sola voz, que podemos crear un personaje que hable con un interlocutor imaginario. El monólogo dramático también tiene la ventaja y sus desventajas en la producción, donde solo necesita un solo actor. En este monólogo dramático en la radio es de bajo recurso. También podría decirse que tiene desventajas porque solo es un actor el que está haciendo todos los monólogos, pero es una forma de interpretación diferente a las demás, donde uno saca provecho a las actuaciones que da el interlocutor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, docente Cecilia Ruda. Yo voy a continuar con mi exposición que se llama El guión de un radio reportaje. Ya hemos definido el radio reportaje como una monografía radiofónica sobre un tema dado. Por ejemplo, si es verdad que en radio podemos
encontrar reportajes simultáneos que se realizan en directo. Por ejemplo, hay algunos canales de televisión que dan información en la mañana, por ejemplo, en la revista, los noticieros y también las noticias de último minuto. Y a continuación voy a decir la siguiente diapositiva. Voy a exponer la siguiente diapositiva. Programas de radio reportaje. Trata de un tema en cada emisión y lo trata con cierta amplitud en sus diversos aspectos y desde distintos ángulos. Por ejemplo, tenemos obra que es de Julia en la Onda, La Brújula, la Radio Estadio Noche y la Rosa de los Vientos y el Club de las Cinco y más de uno. El radio drama. Se puede considerar al reportaje radiofónico como el formato más eficaz desde el punto de vista educativo. Uno de los que más pueden contribuir a ampliar los horizontes y la visión del oyente adulto. Por ejemplo, Luisa se encuentra en la cocina preparando mayonesa casera con mamá Cora. Eso es uno de los ejemplos. A continuación voy a continuar con la siguiente diapositiva. La temática es inagotable. Temas de actualidad local, nacional e internacional de la actualidad. Los reportajes históricos, las biografías. ¿Qué quiere decir con noticias nacionales? Por ejemplo, de cada uno de los países, como ser Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Argentina y Chile. Por ejemplo, en las noticias bolivianas tenemos del presidente Luis Arce Catacora, que aprobó la ley sobre los vidrios negros, sobre el uso de los vidrios negros, que hay que sacar permiso para obtener los vidrios negros, hay que obtener permiso. Y sobre el internacional sería en Inglaterra, sería sobre la muerte de la reina Isabel II. Lastimosamente hoy día falleció a la edad de los 96 años y bueno, lastimosamente sus familiares están pasando por esos momentos tan tristes y desconsolables. Ahora el ejemplo vamos a dar del gobierno del internacional, que sería el gobierno de España, muestra un especial interés en la temática de la violencia de género. Eso es a nivel de Europa. Siguiente diapositiva. La grabación de entrevistas. Por lo tanto, el guión se escribe al final, solo después de que el material de nota haya sido grabado y seleccionado. Por ejemplo, de la grabación de entrevista puede ser, por ejemplo, a un político, a un político como ser un presidente de un país, por ejemplo, de Bolivia, o de Brasil, o Ecuador, Paraguay, Venezuela, Colombia, o Argentina o Chile. Al ser entrevistado, al entrevistar al presidente, perdón, al entrevistar a cualquier presidente o alcalde de cada uno de los países, se graba, pero mientras están grabando y le están preguntando por ejemplo, qué han hecho en su gestión, cómo le ha ido como presidente, qué ha avanzado en el país.
y, o también otro ejemplo como ser en las alcaldías, y decir qué obra va a hacer o qué obra ha hecho o qué le falta por hacer y así sucesivamente. Y, y siempre, toda la vida, el guión se escribe al final de la, de la noticia. El guión, siempre. Por ejemplo, dice acá, más habitual y sencillo, dice, que es que el periodista no aparezca en el plano. ¿Qué quiere decir? Que un periodista jamás debe aparecer su nombre en la noticia, por ejemplo, dando una opinión, ¿no? Una opinión pública, digamos. Por ejemplo, al decir, yo opino sobre esto, yo no estoy de acuerdo sobre esto, eso no tiene que haber en el periodista de cualquier país, no tiene que haber. Sus opiniones no tienen que aparecer. No aparecen, como dicen acá, no aparecen en el plano. Siguiente diapositiva, por favor. La edición es también decidir en qué orden vamos a presentar el material seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la edición tenemos que hacer la noticia, tenemos que investigar la noticia, desarrollarla la noticia y editarla la noticia. Por ejemplo, los casos de violencia familiar, a esas partes de las personas, de las mujeres que son golpeadas, hay que editar esa parte para el público sensible, para el público que lo vea. Y algunas personas no pueden ver tanto así, digamos, porque tiene sensibilidad al verlo. Y por ejemplo, también hay en las noticias también que casos de violación, igual no, las personas no quieren mostrar su rostro porque tienen miedo a represalias contra ellas. Por ejemplo acá, y muchas otras noticias más. Por ejemplo acá dice, esta edición ofrece una entrevista exclusiva con ella. Estamos hablando desde México, del país de México, Centroamérica. Imagen y ediciones. Caluma, producciones editorial. Por ejemplo, ahí tenemos la Junta de Andalucía, la edición ilimitada de esta exclusiva carpeta es 7670. Bueno, muchas gracias licenciada, muchas gracias compañeros, muchas gracias compañera por haberme escuchado en esta humilde exposición y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, licenciada, ya pusieron a mi compañero, ahora me toca exponer a mí. Bueno, yo voy a hablar sobre el guión de un radiodrama, los tres componentes de un radiodrama y las técnicas de un radiodrama. Mientras voy hablando, voy a dar mi ejemplo aquí, una imagen, para que puedan entender sobre qué es lo que estoy hablando. Bueno, voy a hablar sobre la definición de un radiodrama, también conocida como el radioteatro. ¿Ok? El radioteatro es un drama que se transmite a través de la radio. Al carecer de componentes visuales, depende mucho del diálogo, de la música y de los efectos de sonido. Bueno, hoy ya vamos a hablar sobre eso. ¿Para qué? ¿Para qué ayuda? ¿Para qué son buenos los efectos de sonido, la música, el diálogo? Son buenos ¿para qué? Para entender y ayudar al oyente, al público, para que pueda entender de qué están dramatizando los actores en este caso. Esos tres son primordiales, ¿no? En el radioteatro. El diálogo es el principal y debe ser bien claro. Debe ser bien trabajado, bien practicado, bien ensayado, bien estructurado. ¿Para qué? Para que puedan dramatizar, para que tengan un buen drama y puedan dar un mejor show, es decir, al público, al oyente, ¿no?
La música. La música va a complementar al diálogo que tienen los participantes o actores, ¿no? En este caso. Entonces la música va a acompañar. Un claro ejemplo. Cuando están dramatizando, hay un drama, los actores están actuando, hay una escena de miedo, comienzan a poner la música de miedo. ¿Para qué? Para que el oyente, el público, tengan ese miedo. ¿Me entienden? Va a complementar, va a acompañar la música. La música es muy importante. Y bueno, también los efectos sonidos. Los efectos sonidos son sonidos mayormente de... por ejemplo, son sonidos, por ejemplo, vos estás echado en tu cama, una escena de miedo, otra escena de miedo. Estás echado en tu cama y ¡pum! Suena la puerta. Ese es un sonido. Ese es un sonido. Esos son sonidos, son efectos de sonido. ¿Entienden? O sea, que la puerta no se abrió, pero escucha, el actor está actuando, está escuchando que la puerta se movió o está tocando la puerta, y lo cual la puerta cerrada. ¿Me entienden? Es un efecto de sonido. Y bueno, aquí también vamos a hablar sobre muchamente, vamos a hablar sobre la historia y también el contenido. El contenido es muy importante, vamos a hablar sobre el contenido. El contenido, ¿qué quiere decir? Es el guión de lo que van a dramatizar. El contenido es qué es lo que van a decir los actores, en este caso, es el guión. Es el guión de lo que van, qué es lo que van a decir los actores, qué van a decir en esta parte, en esta escena, qué es lo que van a decir. Eso es el contenido. El contenido. Ya sea contenido de miedo, contenido de entretenimiento. Todas esas cosas son mayormente el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dar a entender al público? Es el contenido. Y también ayuda mucho a los actores, ¿no? Que van a actuar en este caso. Y bueno, la historia. En este caso la historia, como todos sabemos, primero tiene que ver una historia. El guión escrito y con la historia. De qué se trata esa dramatización. A qué quieren llegar. Cómo es. Eso es una historia. La historia es el guión, ¿no? Porque hablar también que van a complementar con el guión sobre la historia. Por ejemplo, la historia sobre una chica que es pobre. Eso va a complementar, ¿me entiende? Y eso es muy importante en este caso. Y bueno, también voy a hablar sobre el personaje. En este caso el personaje son los actores que van a dramatizar, en este caso, a cada personaje que tienen cada uno de los actores. Por ejemplo, a cada uno le dan, vos vas a ser tal persona, tal persona, tal persona, tal personaje, y ellos tienen que adaptarse a ese personaje y tienen que entrar a ese personaje como si fuera uno mismo. ¿Me entienden? Ese es el personaje. Son los actores que van a complementar, que van a actuar, en este caso, a lo que los personajes es. Por ejemplo, los personajes, por ejemplo, hay, qué sé yo, hay una chica y hay un personaje de la viudita, supongamos. Esa chica tiene que actuar de la viudita. Ese es su personaje, la viudita. Ella tiene que adaptarse a ese personaje a través del guión también, leer y qué es lo que va a decir. Ese es el personaje, es muy importante. Son los actores en este caso. Bueno, eso es lo que me tocó a mí exponer, es cortito nomás. Así que bueno, espero que les haya gustado y espero que hayan entendido lo que quiero decir. Que tengan una buena tarde.